Hola, queridos amigos. Hoy tenemos una conversación, una entrevista fantástica de un tema muy particular del cual hablaremos ahora. Y bueno, para los que no me conozcáis, me presento. Mi nombre es Rafael Santandreu, soy psicólogo y autor de varios libros de divulgación. El último de ellos os lo voy a enseñar ahora, aprovechando para hacer un poco de promo. Es este libro que se titula No hagas montañas de granos de arena. Y en este libro, por cierto, los últimos 3 capítulos van sobre un tema del cual no había hablado nunca, que es el tema de las experiencias cercanas a la muerte, la supervivencia de la vida después de la muerte y como herramienta increíble y súper benéfica y súper importante para la superación de un duelo severo o para afrontar la propia muerte, ¿no? Yo lo explico en este libro por qué esta herramienta puede ser tan vital y cómo podemos profundizar en esa creencia tan sanadora, esa convicción de que existe el más allá. Y bueno, y tenemos del otro lado a Alex Gómez Marín, desde Alicante, que es un investigador que ahora nos lo explicará. Y hablaremos de este tema. Además, él es un estudioso de estos temas y vamos a hablar de ello. Alex, buenos días para empezar. Buenos días, encantado, un placer. Alex, ¿a tú a qué te dedicas? Ja. Yo me dedico a investigar lo que yo llamo los márgenes de la consciencia, a investigar la consciencia desde un punto de vista científico, que esto es algo relativamente nuevo, y luego le doy otra vuelta de tuerca y no es solo la consciencia, sino hay franjas, imaginándonos un mapa, que están en las fronteras del mapa de fenómenos que le suceden a la gente en el mundo real y que no tienen fácil encaje en las cajas teóricas que hemos venido barajando desde la física, pero también desde la neurociencia. Entonces yo también trato de navegar por esos mares y ver, pues, qué se puede entender de ellos desde un punto de vista científico. Pero tú, Alex, tú eres físico, si no me equivoco, ¿no? Sí, yo soy muchas cosas y ninguna ya. O sea, yo estudié física, hice el doctorado en física teórica, pasé años con papel y boli en el mundo maravilloso de las abstracciones. Luego caí en la biología, casi como el que cae en una marmita, y estudié durante varios años también el sistema olfativo de la mosca de la fruta, neurobiología pura y dura, nada que ver con las ecuaciones físicas. Luego estudié el comportamiento en gusanos, aprendizaje en ratones, y luego cuando llegué aquí a Alicante a empezar mi laboratorio decidí que la promesa de la neurociencia, que era que estudiando rodajas de cerebros de animales en el laboratorio nos iba a permitir comprender la mente humana, sospeché que no se estaba cumpliendo y entonces decidí empezar a estudiar al ser humano. No hay mejor organismo modelo para el ser humano que el ser humano. Y entonces estudié las 3 Cs: comportamiento, cognición y más recientemente conciencia. Y si eso no fuera suficiente, yo tuve una experiencia en particular de estos de los márgenes de la conciencia, ¿no? De las experiencias cercanas a la muerte, es un archipiélago de estos márgenes. Y esta experiencia, aparte de transformarme o al menos tratar de integrarla a nivel personal, yo he tratado, o desde entonces, mi objetivo ha sido también integrarla a nivel profesional y preguntarme qué me dice la ciencia, en particular qué me dicen estas dos patas sobre las que se apoya o se ha apoyado mi trabajo, la física y la neurociencia, qué me dicen sobre esta experiencia. Es decir, qué se supone que diría el experto de esta disciplina u otra sobre esta experiencia que a mí me sucedió, y es por eso que estoy ahora estudiando todos estos fenómenos, ¿no? Que, bueno, es un ejercicio de equilibrismo, porque Pero tú por un trabajas lado, para qué institución, Alex? para el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el Instituto de Neurociencias de Alicante es un centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y el CSIC. Yo soy investigador del CSIC. Vale. Y, o sea, eres un investigador profesional que trabaja, un científico que trabaja para la institución más importante en España que se dedica a la investigación científica, ¿verdad? Sí, podríamos decir que sí. Vale, fenomenal. Oye, bueno, sabes que yo en los últimos años me he interesado por el tema este de la conciencia. En mi libro lo explico, de la pervivencia, la supervivencia de la conciencia, pero básicamente como herramienta porque obviamente cualquier psicólogo
descubre muy pronto, muy rápido, que es una herramienta increíble para la superación de un duelo severo o para afrontar tu propia muerte. Eso la famosa psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, doctorado honoris causa por multitud de universidades y tal, fue una de las primeras en decir, bueno, este tema es muy curativo y podemos usarlo los profesionales de la salud, de la psicología y la psiquiatría. Yo estoy en esa línea también. Y yo sé que tú, por otro lado, pues como físico, como científico, también te has interesado mucho por este tema. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿tú crees en la existencia del más allá de la supervivencia de la conciencia? Sí, yo respondería que sí. Luego habría que ver qué diferencia hay entre creer en, pensar que, saber que, haber experimentado, según el verbo, y luego habría que ver Yo si le te preguntaría, preguntas. espérate, pero yo lo resumiría de esta manera, a ver qué opinas tú. Si a mí alguien me pregunta, mira, cuando a mí me lo preguntan, yo suelo decir que yo creo en la supervivencia, yo creo que existe. Y ahora claro, hay que definir todo esto. La supervivencia del ser humano después de la muerte, y yo digo, en un 95% en estos momentos. No tengo la seguridad completa, pero un 95%. También afirmo, es que el 95% es mucho, ¿eh? Por ejemplo, si me preguntas muchas de las cosas que veo y tal, tienen menos porcentaje de que crea que eso es real, ¿eh? Es decir, 95 es muchísimo. Es decir, estoy casi seguro de que existe, ¿no? Pero en base a pruebas. Yo no es una, digamos, no hablo de fe, no hablo de creer porque yo quiero creer. No, no. Cuando te hago esta pregunta te digo, ¿tu pensamiento científico en qué medida te dice que hay pruebas suficientes y en qué medida para estar seguro de que sí? Como yo le pongo el 95%, ¿tú qué le pondrías? Lo primero es que no es nada sano ni el 100% ni el 0%. La certeza de que sí o la certeza de que no es dogmática y no es sana. Por lo tanto, tanto los que ya saben que no antes de empezar, mis amigos los materialistas, yo los llamo, ¿no? O los que ya saben que sí, quizá los que ya saben que sí se les puede perdonar un poquito más. Eso no, creo que ya no es muy sano. Es mejor mantenerse en la incertidumbre. Si lo queremos elevar a un rango espiritual un poco más lindo, es el misterio. Es decir, esto es un misterio. Estamos hablando de las grandes preguntas existenciales del hombre, ¿no? La muerte. Entonces, lo primero para mí es colocarlo como misterio y no como enigma. Es decir, no como un problema que si soy suficientemente listo y tengo suficiente dinero y tiempo, al final, como dicen los americanos, ¿no? Lo voy a hackear y lo voy a solucionar. Para mí el tema de la muerte y muchos otros, ¿eh? El de la vida y no hace falta ser muy espiritual. Temas como, sí, como la vida, como el desarrollo, son más bien misterios que enigmas. Por lo tanto, el aviso, ¿no? El aviso antes, el disclaimer, ¿no? Es que no lo vamos a saber, o lo vamos a saber, pero no como nosotros queremos, a base ¿no? De voluntad y trabajo. Dicho esto, vale la pena o vale la alegría investigarlo científicamente, ¿no? Tú me preguntas por pruebas. Lo segundo que diría es que prueba en ciencia no es prueba como en matemáticas, no es una demostración que si está bien hecha te obliga a la certeza de que eso es así. Prueba en ciencia es como prueba en un juzgado. Uno presenta sus pruebas, son evidencias, y luego, bueno, el juez o el jurado dictamina en base a todas ellas lo plausible que es este caso, ¿no? O sea que Exacto. esto lo digo porque ahora que por fin se está hablando de las experiencias cercanas a la muerte y ya no hay tanto tabú, la ciencia no debe caer en convertirse en una nueva religión donde ahora el científico te va a decir que sí, no te preocupes. No, o sea, ocúpate, no es que no te preocupes, pero ocúpate. Ahora, pruebas, me preguntas. Bueno, hay muchas y esto es lo que yo descubrí. Yo descubrí cuando tuve mi experiencia, que por cierto, para mí mi experiencia cercana a la muerte es quizá la mejor prueba. No sé si es la mejor prueba científica, pero es la experiencia que yo he tenido de un umbral Pero que me Alex, ha... de todas maneras te interrumpo un segundito, pero ¿qué porcentaje le pones tú? Así como yo le pongo un 95%, ¿qué porcentaje le pones tú? En base a las pruebas que tú has acumulado y a los indicios, tal como tú has dicho, como en un juicio. Yo le pondría un 99. Pues venga, dicho esto, ahora te he interrumpido. Tú estabas comentando que tu experiencia cercana a la muerte es una prueba muy directa. Luego hablamos
de que yo también tuve una experiencia paranormal que yo explico en este libro y que realmente os digo una cosa, chicos, cuando uno tiene una experiencia de estas y tú sabes que tú eres una persona sólida, que no tienes alucinaciones, que jamás has tenido y que seguramente, para bien o para mal, jamás tendrás y te conoces a ti mismo, eso cambia el juego. O sea, cuando te pasa algo que realmente es alucinante y tú te conoces a ti mismo y sabes que eres absolutamente sólido, eso te cambia. Vale, dicho esto, vale, tú tenías la experiencia cercana a la muerte, de la cual hablaremos después, pero vale, quitado esa experiencia personal que me explicarás y que veremos, ¿qué otras pruebas para ti son las más sólidas? Bien, yo descubrí que hay muchos investigadores, aunque son minoría, pero son muchos, que llevan décadas investigando los fenómenos que tienen que ver con la muerte y el morir. Entonces, si quieres hacer, para hacer una vista desde arriba, ¿no? Fijaros, es como que nos acercamos al umbral y está por un lado el fenómeno de la lucidez terminal. Pacientes que tienen, podríamos decir, el sistema nervioso bastante dañado, o por lo menos tienen problemas cognitivos graves, no se acuerdan, no hablan, y pocos días, horas antes de morir, experimentan un pico de lucidez. Por eso se llama lucidez terminal, ¿no? Bueno, eso no prueba nada, pero desafía la hipótesis. Mira, deja que te lo plantee así. ¿Qué es un cerebro? ¿Qué es un cerebro, no? A mí me han enseñado durante muchos años que es un órgano productivo. Es un órgano cuya función es producir o almacenar recuerdos, producir percepciones, atención, produce la conciencia, pero yo me di cuenta que había otra hipótesis encima de la mesa, el cerebro como órgano permisivo. Permite la mente, si le queremos llamar, la percepción. Entonces, vamos a ver cuál es la hipótesis, vamos a ver cuál es. Entonces, la lucidez terminal es un fenómeno que no prueba nada, pero que se inclina hacia la hipótesis, yo digo, del cerebro, el PP, las dos P's, permisivo. Pues deja hacer una aclaración para quien nos esté viendo. Muy rápidamente, el tema de la lucidez terminal pasa en cientos de millones de casos, lo habréis oído, son personas que se están muriendo, tu abuelo, por ejemplo, tu padre, quien sea, y está allí en la cama, a lo mejor tenía el cerebro frito porque tenía Alzheimer, por ejemplo, que esos son los casos más heavy, ¿no? O cualquier otra enfermedad, pero la verdad es que estaba fatal. Ya llevaban meses sin hablar, sin la capacidad de entender a nadie, bastante pobre, ¿sabes? Y de repente, antes de morirse, horas antes de morirse o pocos días antes de morirse, de repente cobra la lucidez completamente, habla con todo el mundo, incluso mucha gente piensa, coño, que se recupera el abuelo, ¿cómo es posible? Inmediatamente después fallece. Esto, claro, hay una posibilidad que digas, bueno, es que antes de morir igual se enciende todo. Bueno, vale, es una posibilidad, pero muy rara, porque, por ejemplo, en el caso del Alzheimer que estábamos diciendo, ¿qué encender ni encender si está lleno de placas esto que no te dejan operar? ¿Sabes? Y los estadios finales mucho más. Bueno, ¿qué me estás contando? Sí. Pero de todas maneras, bueno, podría ser una posibilidad muy remota, pero claro, eso también es un indicio de que cuando te mueres, aparece una lucidez extraordinaria, ¿vale? Eso unido a todo lo que hablaremos después, pues Claro. es una prueba. ¿Qué más? Bien, los siguientes son las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Son estos casos límite también en el que Mm. un paciente, y digo un paciente porque normalmente sucede en el hospital, porque es ahí donde se puede reanimar y es ahí donde puede volver y es ahí donde te puede contar lo que ha sucedido y es allí donde puedes cotejar cuándo ha sucedido lo que te ha contado y puedes ver que en algunos de estos casos, y son un porcentaje elevado, una persona con parada cardiorrespiratoria, incluso a veces con el electroencefalograma plano, que eso no quiere decir que no haya algo de actividad todavía, como digo yo, mucha gente se agarra en vez de un clavo ardiendo a una neurona muriendo, dice, no, no, pero es que quedaban tres medio vivas, bueno, es la misma idea, ya, pero si clínicamente, por definición de lo que es la muerte clínica, el paciente está muerto y además puede estar muerto durante minutos, luego se revive porque hay técnicas de resucitación en las últimas décadas. Y luego tiene recuerdos de percepciones que son verídicas. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden cotejar con cosas que sucedieron, digamos decir, en el mundo físico, en el quirófano, y que a priori no hay explicación de cómo es posible que esa persona haya visto que mientras la estaban reanimando, la doctora le dijo al enfermero, oye, ¿sabías que hoy tal cual cual? Y luego, por ejemplo, hay casos, ¿no? Que la persona reporta haber percibido esto, ¿no? Es otra vez desde una visión
reduccionista, mecanicista, materialista, donde el cerebro es productivo, no tiene lugar, no tiene lugar. Entonces desafía esta hipótesis y volvemos a hablar otra vez de, bueno, ¿y si el cerebro es otra cosa? ¿Y si el cerebro hace otra cosa? Esta Vale, sería... deja que haga un inciso. Para los más escépticos sobre eso, que puedan pensar, y yo lo explico en mi libro, que las experiencias cercanas a la muerte son una alucinación, Alex acaba de decir ahora que parece que no, porque cuando en esa experiencia la persona se ve fuera de su cuerpo, presencia, como ha dicho Alex, lo que está sucediendo allí, incluso en salas contiguas. Si fuese una alucinación, eso que la persona parece ver no sería, serían fantasías. Y luego se ha corroborado en centenares o miles de casos esta corroboración. Por lo tanto, no parece una alucinación. Sigamos. Deja que añada, los escépticos, que somos todos, porque tampoco tienen que apropiarse la bandera, si somos escépticos tenemos que dudar también de aquello que incluso creemos o afirmamos. Muchos de estos escépticos dogmáticos no hacen eso, no se merecen llamarse escépticos. Pero luego hay un rango, ¿no? Porque antes era más guerrero. Ahora, bueno, entiendo también, es decir, uno puede activar ciertas zonas del cerebro y provocar en pacientes experiencias fuera del cuerpo. Eso puede pasar. Es decir, no es una única posibilidad que eso sea verídico. Y luego, además, bueno, es cierto que... Pero son, esas experiencias son alucinaciones, o sea, lo que la persona percibe es una alucinación Bien, o realmente ve esta lo es que ve. otra. Los psiquiatras que saben de esto, cuando recogen la fenomenología, que es lo que los pacientes cuentan, que eso también cuenta, porque también son datos científicos, a veces la gente se mete con datos científicos solo lo que mide un escáner. Cuando recogen la fenomenología y la analizan, se dan cuenta que el patrón que tienen esas descripciones de que la gente experimentó no es el patrón de una alucinación. O sea, los Porque psiquiatras hay dicen, una- esto no tiene pinta de alucinación. Y pero luego, cuando sí, perdón, no, sigue, no, y sigue. luego iba a añadir que es cierto que el experimento definitivo, que esto nunca existe, solo existe casi en las pelis, ¿no? En las que haces el experimento y cuando acabas, lo que hablábamos antes, certeza absoluta. Pero bueno, el experimento definitivo no se ha podido hacer todavía con éxito, que es un caso donde alguien está en parada cardiorrespiratoria, electroencefalograma plano durante muchos minutos y tiene una percepción verídica que se puede cotejar de una manera inequívoca en el tiempo, porque justo en ese momento, ¿verdad? Todo eso aún no se ha podido hacer, pero bueno, tiempo al tiempo, digamos. Bueno, que hay Volviendo, gente, digamos que hay gente investigando en eso. Nuestro conocido y querido Sam Parmia es sí, el number one en esa prueba de buscando pruebas de lo último que afirme que realmente ya nadie puede dudar de ello, ¿no? sí, que siempre habrá gente que dude, ¿no? Es un médico británico, especialista además en recuperación Sí, eh, está con estos proyectos que se llama el Aware 1 y Aware 2, si alguien lo quiere buscar. Bueno, podéis decir, han fracasado. Bueno, lo han buscado, pero es algo muy difícil de encontrar, ¿no? Es una aguja en un pajar. Pero bueno, luego hay otros grandes. Sam Parmia sigue en ello. Siguen ello. Este especialista en reanimación, este médico británico, ¿no? Que ahora trabaja en Estados Unidos. Otra cosa, Rafael, y ahora seguimos con el barrido, ¿no? Porque aún nos quedan algunas estaciones de esta vía de tren, ¿no? Para mí es muy importante, para también ponernos en contexto, hacer este cambio. Es decir, durante muchos años se nos ha dicho, la ciencia sabe que no hay nada después de la Correcto, muerte. correcto, Y ahora por lo menos decimos, la ciencia no sabe exacto, todavía si hay algo. correcto. Esto es un mundo, porque cuando luego la gente viene, no, demuéstralo, digo, no, calma, calma, tranquilo, relajaros. Pero lleváis décadas diciendo que estupidez, que obviamente, que no hay nada. Pero claro, eso es una cuestión más de creencia ideológica que de ciencia, ¿no? Entonces, solo con cambiar el sabemos que no a no sabemos, ahora ya podemos realmente hacer investigación, que es acercarse a investigar lo desconocido. En cualquier tema, pero claro, en este todavía más. Porque si cuando la creencia está de que la mente no es nada más que la actividad del cerebro, bueno, si este es tu mantra, si este es tu dogma, pues obviamente cuando el cerebro se escacharra y se apaga, la mente se apaga. Pero esa no es una conclusión que saques de los datos, esta es una conclusión que saques de tu ideología a partir de la cual investigas o no investigas porque no hay nada que ver. Porque ¿qué vamos a investigar si ya sabemos que no? Bien, seguimos. Ya teníamos lucidez terminal, experiencias cercanas a la muerte. Luego en ese tránsito hay cosas muy interesantes también. Está este fenómeno que se llama Tukdam. Tukdam, ¿Eso que qué es? se recoge más en Oriente. Estos meditadores tibetanos, budistas, ¿no? Que llevan toda la vida, bueno, son atletas de la supramente, podríamos decir, ¿no?
y mueren lúcidamente, pero no solo eso, sino que por cierto, tienen toda una descripción de cómo una serie de luces van saliendo de esos centros energéticos, una virguería, ¿no? De descripción desde dentro de lo que pasa dentro. Pero aparte sus cuerpos quedan sin corromperse durante minutos, horas y a veces días, ¿no? Otra vez, esto no prueba nada, pero es otra flecha, ¿no? Que va apuntando hacia la P permisiva y no productiva. Y pasan cosas muy, muy impresionantes en sus cuerpos, ¿no? Están allí muertos, bien muertos, pero su fisiología se mantiene, ¿no? Esto es muy interesante también en los fenómenos del morir. Luego, cuando ya la persona se ha muerto, digámoslo así, hay otros fenómenos que cuestan un poco más de contar, porque así como ahora las ECMs pues ya se pueden hablar en los medios, hay otras cosas, ¿no? A veces cuando me invitan a algún podcast o a la televisión, sobre todo en la televisión, una vez alguien me dijo, bueno, habla de lo que quiera, dice, bueno, lo que quiera, pero no hables de mediums y eso, porque eso por contrato no, no puede salir. Digo, wow, qué maravilla, o sea, hay aquí una libertad de expresión, yo lo entiendo y lo acepto, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que hay todo un campo de estudio de lo que se llama comunicaciones después de la muerte. Y a mí me ha pasado en conferencias que se me acerca alguien y me dice, mira, cuando mi marido falleció, pues a mí se me encendía la radio y salía esta canción, o a mí me parecía que había una luz. Claro, esto de repente la gente dice, oh, esto es quinto milenio, sexto milenio. Digo, bueno, tranquilos, otra vez, Yo esto le tuve pasa a la una, gente. ¿Tú yo tuviste tuve una? una, lo explico aquí. Bueno, y si quieres nos la puedes contar, pero claro, la cuestión, no, no, otra vez, esto es una, obviamente están pasando por un duelo, es el trauma, están proyectando. Bueno, puede ser eso, pero puede ser eso y algo más, ¿no? Mira, ese sería el título, Comunicaciones con personas fallecidas que se han tenido a millones de diferentes formas, personas que los han creído ver, llamadas de teléfono con una casualidad increíble, situaciones que te indican que te dan una señal que soy a millones y que muchísimas de esas millones de millones desafían lo razonable, ¿eh? Yo la que tuve no solo que era una comunicación con una persona fallecida, y lo explico en el libro, no solo desafiaba lo razonable, sino estadísticamente hablando, a mí me gusta mucho la estadística, el cómputo estadístico de que esa comunicación pasase por casualidad, era ridículo, era cercana a cero. Lo que es cercano a cero en estadística, tómalo por cero. Entonces, La estadística la carga el diablo a veces, pero bueno, hay que hacerlos, porque también depende mucho de cómo va a ser el contagio, pero te entiendo, es tan poco plausible que eso fuera ese es una otro capítulo. casualidad. Sí. Bien, pues están estas experiencias que la gente tiene, ¿no? Y además, otra vez, si tú te vas a otros sistemas operativos, si dejas el Windows 95 de la mente occidental materialista y te vas a Oriente de nuevo, o te vas a la teosofía, o te vas a casi todas las tradiciones, tienen todo un proceso de cómo los siete cuerpos, pues el primero es el físico más denso, luego hay otro y se van yendo, por eso también se vela o se debería de velar al difunto 3 días. Entonces, para ellos es todo un saber muy obvio. Entonces, por supuesto, esto se va disipando, pero hay una parte de esos siete cuerpos, creo que son tres o cuatro, ahora no recuerdo, que sí que son, podríamos decir, inmortales, porque la cuestión es, ¿algo sobrevive a la muerte del cuerpo físico? Y yo te he dicho, creo que sí. Luego está, ¿qué es lo que sobrevive? Pero bueno, desde este punto de vista, se puede entender que aún haya un residuo de la persona en el mundo físico, aunque su cuerpo ya esté muy muerto, podríamos decir, ¿no? Y bueno, y entonces lo bonito de esto, y lo trágico también, pero es que las propias familiares lo experimentan. Luego podemos hablar de los mediums, que supuestamente pueden, algunas o algunos pueden acceder en comunicación directa con esas entidades o lo que sea que queda. Pero, pero otra vez, la gente normal y corriente lo siente, ¿no? Y es muy significativo para esas personas y bueno, ya te digo, es lindo y hay que darle una cabida. Es decir, lo que no se puede, yo creo que lo que no es ético, otra vez decir, no, esto no es nada. Esto, pobrecito, tómate esta pastillica porque, oye, que no lo sabes. Entonces, por lo menos acompaña a la persona y luego investiguemos qué es eso que está pasando. Exactamente. A ver, yo creo que a los escépticos fanáticos, ¿no? Yo te voy a leer algo, si me permites, de Claro. tu libro, a ver qué opinas tú de mi libro, que va sobre esto, ¿no? Entonces, que además es el epílogo del libro. Mira, la página final que pone aquí, epílogo. Ya se Ujú. acabó el libro. El Mira, remate final. sí, como es poquito, la voy a leer toda, ¿vale? Muy bien. Y yo digo, epílogo. Y digo, mi editor
desde hace muchos años, Carlos Martínez, que desde aquí le mando un beso, por el que siento un gran afecto y gratitud. Es un escéptico en lo referente a la pervivencia de la consciencia más allá de la muerte. Es un escéptico del copón. Para él, cuando acaba esta vida, se ha acabado todo, punto final. Pero hace poco leí la siguiente frase de Albert Einstein y le dije, Carlos, esto es lo que te pasa a ti. Entonces, ahora voy a decir la frase de Albert Einstein. Dijo, los ateos fanáticos, como Carlos, son como esclavos que sienten continuamente el peso de las cadenas de las que se desprendieron tras una lucha encarnizada, pero las siguen sintiendo continuamente ese peso de esas cadenas. Qué raro, de las que ya se liberaron. Son criaturas que, en su rencor hacia la religión tradicional, concebida como opio del pueblo, ya no pueden escuchar la música de las esferas celestes. ¿Qué opinas tú de esta maravillosa frase de Einstein? Bueno, muchas cosas, y voy a ser un poco cínico, pero de buen rollo. A mí me hace gracia porque citamos a Einstein para todo, ¿no? A veces citamos a Einstein diciendo, Einstein dijo que el mejor bolígrafo para trabajar es azul y rojo. Palabra de Sí, Einstein. Pero bueno, también es verdad que el hombre tenía ¿verdad? sus Era puntos, bastante listo. Era tenía bastante sus listo. puntos poéticos, ¿no? Eso es lo primero que diría un poco a modo guasón. Más seriamente, fíjate, diría, si me permites, corregiría. Yo no creo que tu editor sea un escéptico, porque no duda, afirma que no hay nada. Total, total, Por lo total. tanto, que sea lo que él quiera, pero escéptico no, porque escéptico es, Es pues no verdad, lo sé, vamos a ver, pero si dices, seguro que no hay nada, es no verdad, eres es verdad. escéptico, estás haciendo una afirmación, además muy categórica, para la que habría que ver qué Eres muy pruebas hay. creyente. Es creyente, no pasa nada, Eres es muy creyente. creyente en que no. Y a lo que, y lo que se desprende de este epílogo, este fragmento que acabas de leer, es que no hay tiempo para igual desplegarlo aquí. Es que yo a veces hablo del 3x1 o el 5x1, el pack. No, el pack de gel champú y acondicionador de la ciencia que te venden, que no es solo que para ser científico tienes que ser mecanicista, materialista y reduccionista, sino que encima tienes que ser ateo, ¿no? Y esto es como un pack que se nos ha vendido. Que se nos ha vendido históricamente, efectivamente, hay que integrarlo también y entender por reacción, ¿no? Acción, Exacto. reacción. Y entonces ahora la ciencia va a ser lo contrario de la religión. Y entonces, pues casi como el adolescente rebelde, pues si mis padres Y la dicen una cosa, superstición. yo voy a decir lo contrario. Eso está Exacto. bien una temporada, a nivel histórico, civilizacional, incluso personal. Pero luego igual uno puede madurar, digo yo, y no lo digo a modo de juicio, ¿no? Decir, bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que realmente nos ofrece la religión y qué es lo que realmente nos ofrece la ciencia y tratar de integrarlo y no tener que ir a la contra de, obviamente, no hay nada porque la ciencia lo dice. No, ahí está confundido la creencia, el método científico, el escepticismo, es una confusión Además, total. Alex, fíjate que además no solo la religión, como decía aquí Einstein, sino la superstición o el engaño, el fraude en general. Es decir, es cierto que en todo este mundo de la creencia en el más allá y tal hay una gran superstición, hay mucha gente muy supersticiosa, sí. Hay mucho fraude, por ejemplo, muchos mediums son fraude y no reales, por supuestísimo. Es cierto que nos han engañado con infiernos, paraísos y no sé qué historia muchos años y que como en el Islam que te mueres y tendrás 40 vírgenes o no sé qué va. Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Pero quedarse atrapado en eso es como el cuento del lobo, como cuando dijeron, oye, que va a venir el lobo, pero hostia, no vino, que va a venir el lobo, que no vino. Oye, pues el lobo ya no va a venir. Y vino y entonces se comió a las ovejas y a ti también. Es decir, vale, el hecho de que haya mucho fraude en este campo, Mm. que no te haga despreciar toda la investigación en ese campo. Es una visión de la religión, si me permites, de un adolescente de 15 años ateo. Pero no solo la religión, O la sea, no, superstición en general. sí, sí, pero quiero decir que muchas veces vivimos en caricaturas de lo que es la religión, lo que es la ciencia, ¿no? La caricatura de la ciencia como ese Pero método Alex, infalible que te da la verdad y la religión pero como es ese verdad, engaño. Alex. Hay muchos matices aquí. Pero es verdad que hay mucha superstición, claro que sí. Es verdad que hay mucho fraude, ¿cómo no? Tú lo sabes igual que yo. Pero eso lo que nos tiene que hacer es separar el Sí, fraude, sí, claro, la claro, paja, claro. de lo correcto. Total, Y cuando total. tú... Es verdad que hay mucho fraude, pero ¿podemos investigar si hay mediums correctos? Claro que sí. Claro, claro. Es verdad que hay mucho fraude pero, y muchas alucinaciones, pero ¿podemos ver si las FM son alucinaciones? Pues claro, también. Es Esto es como decir, en el río. Esto es como en el río, ¿no? Estás ahí buscando pepitas de oro.
Bueno, pues si encuentras una de 1000, has triunfado. O sea, este es el premio gordo de los que estamos investigando los márgenes de la consciencia. Ya sabemos que muchas veces va a ser otra explicación vale, a veces habrá fraude, a veces habrá una información subliminal que no hemos controlado, a veces el experimento no se replicará. Pero si pero vale la pena, otra vez, vale la alegría, porque si encuentras una Claro. de 1000, pues es premio gordo. Y además tú y yo sabemos, Alex, que cuando lo investigas bien, empiezas a separar el trigo de la paja y sí que ves pruebas muy claras y unos indicios alucinantes entre todo eso, ¿vale? Y luego hay otro factor que creo que influye, a ver qué opinas tú, Alex, en este escepticismo fanático, que es el hecho, que esto desde un punto científico es súper interesante, que es la idea, o sea, la dificultad que tiene mucha gente, e incluso el ser humano en general, en creer en lo invisible. ¿A qué me refiero con ello? O sea, nosotros estamos tan acostumbrados en nuestra experiencia cotidiana en verlo todo, veo el libro, lo toco, que siempre nos cuesta pensar que puede haber una realidad invisible ahí fuera, ¿no? Porque yo soy súper poderoso, lo veo todo. Cuando, por ejemplo, nos dicen, oye, ahí fuera en el espacio la antimateria es mucho mayor que la materia, se te gira el cerebro porque puedes decir, ¿cómo va a haber algo ajeno a lo que yo puedo ver? Entonces, eso choca a todo el mundo, porque nosotros estamos muy autocentrados en lo que todo lo que existe es lo que podemos ver. De hecho, una prueba es que cuando las primeras hipótesis sobre la existencia de los microbios, es decir, unos seres que estaban ahí por todas partes, nos rodeaban a millones y millones y trillones, pero que no los podías ver. Y que no solo eso, que causaban las enfermedades de cojones, y ahora sabemos también que también muchas cosas benéficas. Claro, la primera vez que los primeros científicos que hicieron estas hipótesis, porque había indicios de que esto podía ser así, los tomaron por locos. Toda la ciencia médica, etcétera. ¿Por qué? Por la dificultad en creer en un mundo invisible. Decían, a ver, ¿qué somos palurdos? ¿Qué vamos a creer? ¿En hadas del bosque? Venga, este tío está loco, nos quiere timar, evidentemente, como el resto de los timadores. Entonces creo que hay una dificultad también intrínseca en el ser humano en darse cuenta de que la realidad de lo invisible a nuestra percepción es lo normal. Es más, no solo lo normal, es lo mayor. O sea, es decir, por raro que parezca, lo que nosotros percibimos es una pequeñísima parte de, o sea, nosotros no percibimos nada, lo invisible es lo normal, do lado normal, ¿estás de acuerdo? Yo aquí diría sí y no. Es muy interesante esto. Por un lado, la ciencia es como un arte de hacer visible lo invisible, ¿no? Yo lo Pero al mismo tiempo te diría que tanto que creemos, por ejemplo, yo creo que es muy bueno confiar en la percepción que uno tiene. Es decir, ¿a qué tenemos acceso? Es para mí ser un buen fenomenólogo. Pues yo te estoy viendo aquí, a ti, pero no, la realidad está hecho de átomos. Oye, ¿tú has visto alguna vez un electrón? No. No, pero nos creemos que existen. No digo que no existan. Digo que es una mezcla entre algo que está ahí fuera y algo que construimos. Es decir, es todo mucho más sofisticado y maravilloso de lo que pensamos de lo invisible y lo visible. Muchas veces creemos que la realidad está hecha de cosas que no se pueden ver y nunca vamos a poder ver, pero porque lo dice la ciencia. Esto es a la vez una gran hazaña y algo que tampoco nos ayuda, porque al final nos despega de nuestros propios sentidos. Fíjate que, y esto no hemos hablado, no sé si habrá tiempo, pero ahora que la ciencia está estudiando la conciencia, eso vuelve a la primera persona, ya es más democrático. Ya no es, hay un aparato construido en una ciudad que vale millones de dólares que solo 3 saben utilizar y desde ahí casi que te canalizan las verdades. Que mucho respeto a la física teórica y al acelerador de partículas, ¿no? Pero la lucidez terminal, la experiencia cercana a la muerte, la tienen las personas en sus propias carnes. O sea que, fíjate que no es tan invisible. De hecho, es lo más visible porque lo vemos, no lo leemos en un libro, vemos una bolita roja y nos dicen, eso es un electrón. Y acabamos creyendo que eso es una realidad más realidosa que yo te vea a ti ahora mismo la cara, ¿no? Es increíble. Fíjate, mira, otra cosa particular que a mí me parece muy particular, que voy a mezclar dos conceptos, ¿no? Uno, la evidencia masiva que tenemos del más allá, ahora la voy a mencionar, y la otra, qué absurdo muchas veces es el escéptico fanático, que ya ahora vemos que no habría que llamarle así, pero le voy a llamar así por ahora. Mira, ¿qué es? Por ejemplo, la Ouija, la famosa Ouija. ¿Quién no ha hecho la Ouija de joven alguna vez? Yo, Prácticamente yo no la he hecho. no.
Pero lo ha hecho mucha gente, millones de personas. Yo lo hice en una época, cuando hacía primero de psicología, tuve tres amigos que nos dio por hacer la ouija los sábados tomando whisky. Escucha, no veas cómo salía aquello, ¿eh? Vale. O sea, millones de personas han hecho la ouija y han visto que ahí pasa un fenómeno increíble, así. Y le pasa a todo el mundo. Fíjate si está presente, cojones. Vale. Ahora lo divertido del escéptico fanático, lo loco, cómo se comporta a veces, ¿no? La explicación que le dan es que tú, con los dedos que pones en el vaso, por ejemplo, si lo haces con un vaso, imperceptiblemente con los músculos del dedo mueves todo eso. Vale. Esa explicación es totalmente, perdón, muy tonta. Muy tonta, es un engaño. Con esa explicación invalidan todo el fenómeno de la Ouija, lo cual es muy absurdo, porque fíjate, es cierto que con imperceptiblemente puedes mover con los músculos de los dedos minúsculos, puedes mover, por ejemplo, un péndulo. Y eso lo puede practicar todo el mundo y se mueve a izquierda a derecha, incluso puede dar círculos. Vale, pero eso es una cosa, amigos míos. Pero otra cosa es mover un vaso a toda castaña, muy deprisa, componiendo palabras inteligentes. Eso no hay musculito que sepa hacer Ls, movimientos en Ls, Sí, vaya músculo que tendrías que tener, macho. Tendrías que tener un músculo así gordo aquí en el dedo para poder hacer estos movimientos rápidos de esta manera. Es absurdo. Pero bueno, pero volviendo al tema, yo creo que hay una evidencia en lo de la Ouija, por ejemplo. También a principios del siglo XX, donde estuvo de moda el espiritismo y ahí hubo experiencias espíritas, espiritistas a tutiplén. Pero bueno, no vayamos a eso, porque dices, bueno, al principio del siglo queda mucho tiempo. En la Ouija, tu hijo de 15 años está haciendo la Ouija y está haciendo una cosa increíble. Yo me conformaría si el 99% fuera el efecto idiomotor, que es esto que describes, y se pudiera explicar por el inconsciente, que es muy poderoso y muy, muy sabio, y el 1% quedara sin explicar. Es decir, sí que puede darse este efecto, donde se amplifica y a través del movimiento pues, tú expresas algo que no eres consciente. Bien, es decir, otra vez, ¿por qué hay prisa? Pongámoslo todo encima de la mesa, ¿no? No digamos, oh, obviamente no es nada o seguro que son los espíritus. Habrá veces que sea pues una autosugestión y habrá veces que esa hipótesis otra vez pues sea mucho más difícil de seguir manteniendo. Por lo tanto, mantengámonos abiertos a lo De todas maneras, desconocido. Alex, solo para indicar esto, a principios del siglo XX se hacía espiritismo, antes de hacerse lo del vaso y la ouija, antes se hacía de otra manera. La tradición era hacerla con mesas que se movían. Ahí, en las mesas que se movían, ¿dónde queda lo del musculito este? Mira, yo Yo no. sí, no, Ya Rafael, no se puede mira, mover el músculo. yo, Vale que la gente a veces ponía las manos sobre la mesa, pero poner unas manos sobre una mesa no hace moverse una mesa a la bestia. yo tengo aquí a Gollum y a Sméagol, muchas veces hablo, ¿no? Y les doy un poco de voz a cada uno, ¿no? Yo trabajo con ilusionistas, magos profesionales, para que me cuenten todo lo que los trucos son capaces de hacer. Y uno puede hacer verdaderas maravillas. Uno puede hacer que levantar una mesa bueno, con aparatos, si quieres tecnología mental, sugestión y tal, pero también lo puedes hacer con aparatos técnicos, ¿no? Pero luego está el Smigol y el Gollum, ¿no? Y el otro me dice, ya, ya, pero igual hay veces que eso sí que se está dando, ¿no? O sea, otra vez, de nuevo, se sabe que ha habido fraude, pero ¿eso es todo lo que hay? No, Sí. probablemente no. Sí. Oye, para terminar, Alex, Quería mencionar las dos estaciones para acabar. O sea, ¿te acuerdas que estábamos con lo que sucede después de ese- la muerte? eso me Luego hay encanta. dos muy, muy, muy bonitas y las menciono y vamos, y luego acabamos por donde tú quieras. Luego está como digo yo, cuando vuelves a entrar en esta vida. No estamos hablando de la salida, ¿no? Lucidez terminal, la experiencia cercana a la muerte, el Tukdam, las comunicaciones que puede decir la gente. Bueno, pero la gente también nace. Entonces está este trabajo de Ian Stevenson en la Universidad de Virginia durante 50 años y luego Jim Tucker, que aún vive, se ha retirado justo este año, y todo el grupo que está allí y otra gente, por supuesto, que estudió a niños que recuerdan vidas anteriores. Puedes llamarle reencarnación, y aquí cada uno tiene su religión, incluso los que tienen la religión de no tener religión. Bueno, el caso es que fue recogiendo muchísimos casos, documentándolos muy bien, y cuando vas otra vez haciendo lo del Mississippi, vas filtrando, te quedan unos cuantos, muchos,
donde las coincidencias de lo que cuenta ese niño de 2 años o 3 de una vida anterior que tuvo en un poblado a 500 kilómetros cuando no había internet, y describe cómo era su tío y cómo era su mujer y cómo murió y tal, bueno, pues hay 40 coincidencias y otra vez. No se explica por casualidad, ¿no? Entonces, bueno, esos son indicios de que hay algo, no solo que sobrevive a la muerte del cuerpo físico, sino que cuando se inserta de nuevo en el cuerpo Regresa. físico siguiente, hay algo que sigue ahí, ¿no? Y el otro que tiene que ver con esto es las mamás que sueñan, a veces con sus bebés, o personas que sueñan o que tienen una intuición o un flash, y igual nadie sabe todavía que esa persona está embarazada o ni lo está todavía, y luego resulta que los bebés que nacen, cuando se hacen mayores, pues les pasan cosas o tienen aspecto muy parecido al del sueño. Otra vez, esto hay que verlo caso por caso, pero es muy lindo también, ¿no? Hay toda una serie de intuición a lo que va a venir, no solo a lo que ya se fue. Y entonces esto nos monta como un arco iris fascinante, ¿no? De lo que pasa justo antes, durante, después de la muerte, justo antes, durante y en el nacimiento. Y la última, por si esto no fuera suficiente, como digo yo, a veces no hace falta casi morirse para experimentar esto. Porque luego durante el día a día tenemos todo tipo de, otra vez, de márgenes. Tenemos déjà vus, tenemos sincronicidades, a veces nos parece que tenemos percepción que va más allá de los 5 sentidos, a veces nos parece que presentimos algo que va a suceder y sucede. Todos estos otros márgenes son muy interesantes porque otra vez apuntan a la P del cerebro como permisivo. Es decir, si el cerebro y la mente no son exactamente lo mismo y uno se puede despegar de la otra cuando nos morimos, ¿por qué no en nuestro día a día no podemos tener momentos en los que, de alguna forma, nos salimos de la materia, ¿no? Para decirlo así. Esos son todos los márgenes de la conciencia. Buenísimo. Oye, pues se nos ha agotado el tiempo y solo déjame terminar con una cosa añadida más, que la podemos comentar también un poquito, que es la siguiente. Eh, ya hemos dicho, yo creo el 95% por las pruebas que hay. Tengo una gran seguridad, un 95% es mucho, en la presencia de la conciencia. Alex ha comentado un 99%, pero aún así, o sea, hay un concepto que está dentro de la psicología o incluso podría estar de la filosofía, pero pongámoslo dentro de la psicología, que conecta con lo que dijo Blaise Pascal, con la famosísima apuesta de Blaise Pascal, matemático, sacerdote y gran mente de todos los tiempos, al nivel de, bueno, un poquito por debajo de Newton, quizás Einstein, pero bueno, una persona increíble. Y Blaise Pascal, la apuesta famosa de Blaise Pascal venía a decir que, oye, mira, entre no creer y creer, hombre, cree mejor, porque te vas a ganar todo. Porque él decía, porque si luego existe el cielo, escucha, bien, y si no existe, no pasa nada, no vas a perder nada. Yo la actualizaría, la apuesta de Blaise Pascal, de la siguiente manera. Entre creer y no creer, es verdad que te va a costar lo mismo, es lo mismo, pero los beneficios de creer a nivel psicológico, por lo menos cuando tú tengas un duelo tremendo o la proximidad de tu muerte te va a ayudar mucho. Por lo tanto, yo estoy con la apuesta de Blaise Pascal en el ámbito de la psicología. Y sé que alguien pensará, pero Rafael, ¿eso no es engañarse a sí mismo? Y ahí voy a ser un psicólogo cognitivo-conductual y un estoico, porque además soy un filósofo estoico hasta el final, que es, mira, y un constructivista dentro del mundo de la ciencia, que es, mira, pero ¿cómo engañarse a sí mismo? Pero si no sabes nada, si no estás obligado a engañarte a ti mismo. Si desde que nacemos lo que vemos no es lo que hay ahí fuera, ya lo sabemos, esto es lo que anuncia el constructivismo, ¿a qué estás jugando? No pretendas jugar a no engañarte, pero si ya te engañas un poquito. Dicho esto, claro que sí, nosotros somos muy prácticos. Lo que sea benéfico y lo que ayuda, le abrimos una puerta. Y esto puede parecer una tontería después de haberse situado en el espectro de la ciencia, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando aquí. Pero, vale, de acuerdo, tiene que ver más con la psicología y con la filosofía, pero bueno, son dos disciplinas que también juegan en este juego de lo que estamos hablando. Súper interesante esta reflexión. ¿Qué puedo decir así brevemente? Pero esto da para mucho, ¿no? Porque es como la metacognición de este problema, ¿no? Por un lado, decía 99, porque
amablemente presionado para que dijeran una cifra. Pero añadiría que esto es como el Bitcoin, que esto sube y baja. O sea, 99, pero Es 99 hoy que es viernes. verdad, Igual el lunes estoy a 95, o es igual verdad, algún día me baja hasta el 20%. Esto es otra cosa que es bonita, o sea, hay que ser es verdad. flexibles, o sea, hay que también ir actualizando tus probabilidades, ¿no? Y eso es sano otra vez, ¿no? Así como decía yo antes, que no es sano 0 o 100, tampoco es sano 90. Si tú siempre me preguntas, siempre estoy al 99, algo pasa, ¿no? Porque ya te digo, yo hay días que hago experimentos y creo que he presenciado un milagro científico, que bueno, que es un oxímoron, es casi una contradicción, y otros días que pienso realmente que soy un gilipollas, que estoy dinamitando mi reputación. Y esto a veces el Gollum y el Sméagol son los que Me hacen encanta. subir y bajar mis niveles de Podríamos hablar solo de este término de lo que es la creencia, que esto ya para otro, pero muy bien, muy bien, me Entonces yo encanta. me permito, cuesta, ¿eh? Porque emocionalmente es jodido, perdón, pero yo me permito fluctuar en esto, ¿no? Hay que permitírselo. Dicho esto, si me permites, sin tener licencia, psicoanalizar esta jugada. A mí esto de Pascal me parece hasta un poco cobarde, de decir, no, bueno, mira, en el mejor de los casos, no, hombre, no, lánzate a la piscina, tío. O sea, vamos a ver qué coño está pasando. No sé por qué estoy diciendo tantos tacos al final, perdona. Y yo diría, muchos que hemos hablado de ellos, que también lo soy yo igual el miércoles y el lunes, de estos escépticos dogmáticos, a veces esto es casi una broma seria. No tienen más miedo a parecer tontos que a Eh, la muerte. Eso es cojonudo. O sea, tienen miedo a la muerte, sí, pero más miedo tengo a que me digan que soy tonto. Y por lo tanto, nunca me voy a permitir nada sí, que huela a creencia, superstición, cuando en el fondo eso es una creencia y una superstición también. Entonces, hay grandes miedos, y tú lo sabrás muchísimo mejor que yo, ¿no? El miedo a la locura, el miedo a la soledad y el miedo a ser tonto, ¿no? Y, totalmente, y lo que hay totalmente. que decir a la gente, y ese es mi papel también, mi papel, ¿no? Mi papel, mi máscara como experto cuando me llaman es, no hagas caso al experto, o sea, confía en tu propia experiencia. Pero al mismo tiempo yo ofrezco, si hace falta, ese bastón para decir, no estás loca, ni loco, ni tonto, ni tonta. Si te ha pasado esto, si lo has sentido, si lo has vivido, sigue buscando. O sea, no esperes que venga el experto y te diga esto sí o esto no, ¿no? Que colapse tu probabilidad. Entonces, dicho esto, bueno, oye, que cada uno crea lo que quiera, ¿no? Que cada uno crea lo que quiera y que siga buscando. Y así puedo acabar diciendo lo que hablamos antes del misterio, ¿no? Uno que hace ante el misterio. Uno casi que se pone así y se inclina y dice, wow. Esta es la actitud verdaderamente científica y humana, el asombro, no el bueno, según las probabilidades, tal cual, hemos concluido. O sea, qué alma más seca, eso no es estar vivo, ¿no? Y estaría bonito que eso también pueda convivir con la ciencia, que a veces se presenta como esta tecnología absolutamente, sí, absolutamente disecada, ¿no? De lo real. Y en eso estamos. No sé cómo se hace, ¿eh? No sé cómo se hace, pero como te decía, como ahora estamos haciendo la conciencia humana, que es lo que Galileo hace 400 años dejó detrás del biombo, porque no sabíamos cómo íbamos a estudiar algo que no se deja medir y matematizar, pero ahora nos toca ponernos las pilas, nos toca la ciencia 2.0 y ver qué hacemos con todas estas experiencias. Genial. Bueno, pues con esto acabamos, queridos amigos. Ha sido un placer estar aquí, Alex. Te agradezco mucho este ratito. Yo sé que como científico eres una persona súper ocupada y te lo agradezco mucho. Oye, y tenemos que repetirlo en otra ocasión y porque ya, mira, traía una listita aquí de temas para tratar con Alex y nos hemos quedado en la primera. O sea, imagínate, nos hemos quedado en la primera de las cosas. Ya repetiremos, ¿verdad, Alex? Seguro, decirte que a mí me encanta hablar contigo, me ha encantado estos días que hemos estado llamándonos y creo que en estas conversaciones, bueno, yo aprendo un montón y hacemos camino juntos, así que gracias. Te mando un abrazo muy grande, amigo. Otro para ti.